Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 4 de julio del año 2012. Evidentemente el tema único de nuestro análisis será el tema de la situación electoral, que me parece tiene toda una serie de elementos interesantes que hay que revisar entre lo que veíamos el lunes, que eran simplemente los números, a lo que vendría a ser ahora ya una segunda etapa de el proceso, donde el tema de la legitimidad y el tema de la aceptación de los resultados comienza a plantear toda una serie de problemas que evidentemente son el motivo de nuestra reflexión. El proceso electoral que acabamos de vivir sin duda nos presenta toda una gama de realidades nuevas y tal vez uno de los factores más interesantes sea cómo están reaccionando los partidos ante los resultados y ante el mismo proceso. Yo creo que para nadie es una sorpresa, para nadie es algo desconocido que el partido que ha resultado más golpeado en este proceso electoral ha sido el Partido Acción Nacional. Si nos referimos a los votos, si nos referimos a los números, me parece que no queda tan mal parado al final de cuentas. Estamos hablando de un volumen de 12 millones de votos que contabilizados en el país representan una fuerza significativa, aunque la integración de estos 12 millones de votos no pudiéramos atribuírsela exclusivamente a la candidata del partido. Es decir, no hay 12 millones de votos a favor de Josefina, hay 12 millones de votos a favor del PAN y algunos de estos votos son a favor del PAN, otros son en contra del PRI, otros son en contra del PRD. Es decir, la composición del voto panista se atomiza, pero aún así, por lo que se refiere al número de diputados y de senadores, me parece que el PAN, como por ahí alguno de los medios escritos marcaba el día de hoy, el PAN se va a convertir en el partido bisagra al interior de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Y eso es factible precisamente porque alcanzó este volumen de votos. Pero decíamos, el punto crítico no está en el volumen de votos, que ciertamente retrocedió frente a los 15 millones de votos que tuvo Felipe Calderón hace 6 años, pues hay un retroceso de 3 millones de votos. Hay una pérdida de credibilidad, hay una pérdida de aceptación en 3 millones de votantes, que es bastante significativo. El problema fundamental es la visión que hoy, el día de hoy, podemos tener de un partido como Acción Nacional enfrentado a un proceso electoral como el del domingo. Mientras el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática crearon las condiciones para poder competir simultáneamente en el marco nacional por la presidencia de la República y en el marco estatal por las gubernaturas de los estados, el Partido Acción Nacional se desfondó en los estados. Y al desfondarse en los estados, el efecto fue terriblemente negativo sobre el factor de la presidencia. Los estrategas en torno a la figura de Josefina Vázquez Mota cometieron una equivocación imperdonable al creer que podían sacrificar el trabajo en los estados porque lo que iba a sacar adelante la elección era la candidatura de la presidencia. Me parece que los estrategas del PRD como los estrategas del PRI
en este sentido tuvieron mucho más sentido de la realidad, fueron capaces de armar una acción en la que se combinaron los dos factores, y el PRI particularmente, en la medida en que comenzó a ganar posiciones y arrebatar posiciones al PAN, potenció su triunfo a nivel de la presidencia de la República. Entonces, me parece que cuando hablamos de las campañas, a veces nos quedamos en el enunciado o en la revisión de lo que son los elementos de la propaganda o los elementos de del marketing, pero lo que verdaderamente tiene sentido para el análisis es la estrategia, cómo funcionó la estrategia, es decir, cómo reunieron todos los recursos que tenían y los utilizaron para lograr obtener un resultado que les fuera favorable. Los estrategas del Partido Acción Nacional cometieron una segunda equivocación muy grave al pensar que el nombre del partido era suficiente para poder sacar adelante, sobre todo en la provincia, muchas de las candidaturas que estaban presentando. Y en este sentido, evidentemente, los resultados en los números golpean fuertemente al Partido Acción Nacional, haciéndole ver que estas percepciones de la fuerza de los partidos ya no son confiables para sacar adelante los proyectos. El Partido Acción Nacional presentó una inconsistencia en lo que se refiere a apoyar y respaldar a los grupos que asumieron la responsabilidad de las campañas estatales. Y entonces, les pongo un ejemplo, el caso de Querétaro. En el caso de Querétaro, el Partido Acción Nacional estaba en una posición de ir ganando por 4 puntos y de repente en unas cuantas horas aparecen 14,000 boletas, que de dónde salieron, quién sabe. El caso es que con esas 14,000 boletas gana el PRI. El CEN del PAN ni siquiera apoyó, ni siquiera contestó, ni siquiera protestó y finalmente les dejaron morir solos. Eso es la inconsistencia de una estrategia electoral, porque la estrategia electoral supone defender todos y cada uno de los puntos, porque la suma de los puntos es lo que da al final el triunfo. El PRI lo supo hacer con habilidad, lo supo hacer con muchas mañas, pero al final de cuentas lo supo hacer de manera consistente. En el Partido Acción Nacional, esto yo creo que es una de las lecciones más amargas por lo que se refiere a confiar en estrategias que piensan que todo gira en la descalificación del adversario. Los ataques que ustedes pueden ver a través de los desplegados publicados a plana entera por el Partido Acción Nacional en la última semana en donde se podían hacer estos despliegues publicitarios, ustedes verán que todos los desplegados eran en un sentido negativo, eran de descalificación, con la idea de que descalificando al adversario, con eso se ganaba la elección. Uno de los analistas, que en lo personal aprecio y respeto, que es Leo Zuckerman, hacía una referencia a la campaña de descalificación y por qué no estaba dando resultados. Y decía, es porque ya la sociedad aceptó al candidato con todos los defectos que pueda tener, ya lo aceptó como su candidato. Es decir, es una equivocación el querer decir, y además tiene el ojo izquierdo visco. Pues sí, lo tiene visco, pues así les gusta, ¿no? Y él hacía referencia a la película que no sé si ustedes conozcan, de Una Eva y dos Adanes, en donde al final un millonario que se enamora de Jack Lemmon disfrazado de mujer le comienza a declarar su amor, y el otro, claro, le está diciendo, no, es que no puedo, es que, y a todo lo que le decía, el otro decía, pues no le hace. Entonces se quita la peluca y dice, es que soy hombre, y dice, pues no le hace, ¿sí? Bueno, esto es lo que pasó con Peña Nieto, es decir, ya no había más que decirle y la sociedad decía, no le hace.
Y los resultados están en los 18 millones de votos que obtiene Peña Nieto, independientemente de todas las marrullerías, etcétera, que evidentemente están implicadas en el proceso. Hay que reconocer que un sector significativo de la sociedad creyó en la candidatura, compró al personaje con todos los defectos que pudiera tener. Y esto me parece que viene a replantear, sobre todo para quienes creen que la mejor acción estratégica electoral es hacer que no se vote por el adversario. A mí me parece que viene a corregirles y enmendarles la plana, porque aquí lo que hacía falta era pedir que la gente votara por el candidato. El Partido Acción Nacional, decía, está en un momento crítico. Ha recibido una golpiza muy severa, no ha salido a pesar de ser tan vapuleado, tan mal parado en los números, es decir, todavía tiene con qué volver a replantearse y reconstruirse. La pregunta que todos nos tenemos que hacer es si lo hará y si lo hace, de qué manera configurará al partido de aquí en adelante para poder primero rehabilitarse con la sociedad, volver a rescatar el voto y volver a hacer efectiva su liderazgo sobre la comunidad social. ¿Qué pasa con el Partido de la Revolución Democrática? El Partido de la Revolución Democrática se encuentra posiblemente en uno de sus momentos estelares. El Partido de la Revolución Democrática es capaz de convocar, como no había hecho en el pasado, a una cantidad de votantes que dan el número de 15 millones. En relación a la votación anterior, apenas 500,000 votos más. Es decir, no hay un crecimiento del partido que pudiera imaginarse como resultado de 6 años de trabajo de Andrés Manuel López Obrador y sobre todo los 2 últimos con la integración de Morena y todos los equipos juveniles con los que ha estado trabajando, que sin duda son uno de los factores que explica el crecimiento tan importante en votación que tiene Andrés Manuel en diferentes entidades, incluyendo el Estado de Puebla. Me parece que el crecimiento de este partido tiene una tendencia macrocefálica y tal vez este es uno de sus puntos fuertes y débiles al mismo tiempo. Fuertes porque es macrocefálico en la capital y nosotros sabemos que en México lo que ocurre en la capital es lo nacional. ¿Sí? Aquí lo que ocurre en la provincia, por importante que sea, pues al fin y al cabo fuera de México todo es Cuautitlán, no importa lo que suceda en la provincia. En cambio, lo que sucede en la capital se vuelve el elemento clave. Y ahí es donde el PRD y el grupo de Andrés Manuel de Morena y la alianza que han configurado está creando una zona de presencia y de manifestación evidente que sin duda es uno de los activos significativos del Partido de la Revolución Democrática. El Partido de la Revolución Democrática crece en la representación en la Cámara de Diputados, crece en la representación en la Cámara de Senadores. Me parece que sin duda se convierte en una segunda importantísima fuerza al interior de estos órganos de debate y de creación de la nueva legislatura. El punto importante en el proceso electoral fue el acuerdo entre las diferentes facciones al interior del PRD de olvidar sus diferencias y apuntarse todos por el triunfo electoral de López Obrador. Y lo hicieron. Y los números fueron números muy buenos para ellos, pero, y esto lo habíamos dicho desde el análisis del lunes pasado, el gran problema del PRD es que es un partido foquista, es decir, es un partido que tiene localizada su fuerza en áreas específicas.
está afincado en territorios como el DF, en donde se vuelve el amo indiscutible. Pero fuera de ahí, si lo queremos lanzar de la mitad del territorio nacional hacia arriba, si ustedes se toman el trabajo de consultar los mapas publicados por el Instituto Federal Electoral con colores sobre los triunfos de los partidos, ustedes podrán ver que la fracción en donde domina el Partido de la Revolución Democrática es sur-sureste, en donde se han vuelto extraordinariamente fuertes, y la capital. Pero de ahí para el norte los resultados son cero. Platicando con mi hijo que vive en Mexicali, le preguntaba cómo estuvo la votación. PRI y PAN, allí fue la lucha, y el PRI logrando posiciones importantísimas. Baja California es el siguiente estado que va a perder el PAN a cómo van las cosas. Y le decía, ¿y el PRD aquí no existe, ¿sí? Y en Monterrey el PRD tampoco existe, y comienzan a ver en el norte y el PRD no existe. Y eso es su punto débil. Es un partido que ha concentrado su fuerza en áreas que son importantísimas, pero que no ha logrado una cobertura a nivel nacional que resulte lo suficientemente importante como para poderle dar una visión de cobertura nacional. La cantidad de votos que obtienen, decíamos 15 millones de votos, es una cantidad importante, y desplazan al Partido Acción Nacional con sus 12 millones de votos, quedando claramente dentro de las preferencias de la sociedad mexicana 3 millones más de votantes favorables al PRD frente al Partido Acción Nacional. En el caso de Puebla, decíamos, ocurren cosas que yo por lo menos no me puedo explicar todavía. Deben tener su explicación, pero yo no la tengo en este momento. En colonias de clase media alta, tradicionalmente panistas o priistas, la gente votó para la presidencia por López Obrador. Y este fenómeno le dio como resultado al PRD subir su puntuación de tal manera que acabó ganando la votación a favor de la presidencia López Obrador en el estado de Puebla. Esto evidentemente debe corresponder a algún hecho significativo para que personas que normalmente tenían otras preferencias electorales hayan finalmente desembocado en este tipo de votaciones que mandan un mensaje al Partido Acción Nacional sin duda alguna, es decir, estos sectores que en el pasado fueron el pilar, fueron el soporte sobre el que se levantaba y se construía la fuerza de el Partido Acción Nacional, pues simplemente hoy ya no le funciona. Pero el PRD, la pregunta es, ¿estará construyendo ya esas bases sobre estos núcleos sociales y estará diversificando su presencia y abriendo, por lo tanto, expectativas? Es probable que sí. Son factores que tendremos que ir reconociendo e ir ubicando un poco más adelante en los diferentes escenarios que se irán presentando en los próximos años. El Partido de la Revolución Democrática llega al final del proceso electoral con una presencia, decíamos, significativa, y en el momento en el que el día domingo se hace el llamado a apegarse a los resultados y se comienzan a comunicar las noticias del conteo rápido de las 7,000 y tantas casillas que formaban el grupo especial que fue revisado por un grupo de especialistas en prospectiva que trazaron la línea, que si vemos lo que trazaron y lo que tenemos ahora del PREP, los números coinciden básicamente, lo que quiere decir que estuvo bien hecho. La tendencia marcaba, decíamos, el triunfo de Peña Nieto. López Obrador dijo, y con toda razón en ese momento, yo me reservo hasta que
se termine el conteo del PREP y el miércoles se dé el resultado oficial. En eso estaba en todo su derecho y me parece que era muy correcta su propuesta. En el intermedio, el PAN comenzó a presentar ya estos signos de resquebrajamiento en el momento en el que, anticipándose muchísimo a los acontecimientos, Josefina sale a decir que reconocía que los números no le eran favorables. Un poco después sale Beatriz Paredes a decir lo mismo y la señora Wallace reconociendo que los números no les eran favorables. Y comienza a gestarse la imagen de un ganador que era Peña Nieto. Al interior del PRD se comienzan a producir en ese momento dos tendencias que han venido apareciendo de esa hora del domingo para el día de hoy con cada vez mayor intensidad. Está la corriente que desde afuera, representada fundamentalmente por los jóvenes del 132, comienzan a exigir que se reconozca a López Obrador como presidente y que incluso cuando López Obrador abandona el edificio, afuera le rodean. Las imágenes a mí me impactaron mucho, gritándole presidente, presidente, López Obrador, un gran honor. Y la cara de López Obrador no era la cara de alguien que está recibiendo el reconocimiento de sus seguidores. Era una cara crispada, era una cara de tensión y la instrucción al chofer, vámonos, en lugar de agradecer, vámonos. Algo estaba pasando en el lenguaje corporal de este hombre que decía que estaba en medio de una tensión particularmente complicada. Él había dicho, yo me espero a los resultados finales, pero ya no había dicho y aceptaré los resultados, pero todavía su respuesta, digamos, podía entrar dentro de este concepto. Al interior del Partido de la Revolución Democrática, la postura de figuras como Manuel Camacho, particularmente la figura de Mancera, la figura de Marcelo Ebrard, comenzaron a apuntar en la línea de tenemos que reconocer el triunfo de los adversarios si queremos construir para el partido un futuro electoral con posibilidades. Decíamos, son dos enfoques totalmente diferentes. Y en estas diferencias que en ese momento parecían un poco sutiles y que se han ido ahondando, aparece la figura del rector de la UNAM, que señala que el fraude es un mito, que es imposible que se produzca un fraude en las condiciones en las que el proceso electoral se encuentra ahora, y esto es un golpe muy fuerte a quienes pensaban que se podía argumentar en contra de los resultados, porque una figura tan identificada primero con la izquierda, con los grupos intelectuales, con una calidad moral que todo el mundo le reconoce, el que dijera esto públicamente, sin duda alguna, dejaba a quienes pudieran cuestionar el resultado en una posición incómoda, es decir, ha dejado el rector a López Obrador en una posición incomodísima cuando el día de ayer se niega a reconocer el resultado de las elecciones. El PRD, decíamos en nuestro análisis de lunes, tiene su gran fortaleza en la alianza de los grupos, las tribus, como le dicen, que durante mucho tiempo anduvieron dispersas cada una por su lado y a las que López Obrador, con una gran habilidad, maneja para lograr una unidad y darle una fortaleza que al final pues le ha dado al PRD toda una serie de triunfos y toda una serie de posicionamientos. Esto, sin duda alguna, nos hace ver
que la figura de López Obrador es una de las figuras más importantes y representativas en este momento. Habiendo alcanzado su momento culminante, habiendo alcanzado una votación histórica, nunca el PRD había alcanzado 15 millones de votos. En la lógica de los procesos de la elección, porque las elecciones tienen su lógica interna, solo en casos verdaderamente excepcionales y normalmente acompañado por acontecimientos fuera de serie, se pueden dar estos brincos que van de números pequeños de aceptación en la sociedad a aceptaciones que llevan a la presidencia. Normalmente se va picando piedra y se va subiendo en los procesos y se va escalando la confianza y la credibilidad con la gente. Y así se crean las condiciones para poder llegar a disputar las presidencias municipales, las gubernaturas y la presidencia de la República. El PRD se plantea en este momento, en las circunstancias que tiene, con la fuerza que tiene, como uno de los más grandes prospectos para las elecciones de los próximos 6 años, si mantiene la situación que tiene hoy. Y este es la gran responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. Él creó estas condiciones. La pregunta es, ¿será él mismo el que le dé la patada a lo que había levantado y eche otra vez para abajo la credibilidad? Porque si López Obrador intenta regresar a la república filibustera de los movimientos en las calles y peor aún al enfrentamiento con la sociedad, los resultados van a ser malos. Al final de cuentas, el Partido de la Revolución Democrática, en lugar de crecer, va a decrecer y, por lo menos desde mi perspectiva, yo estoy percibiendo a partir del día de ayer, por comentarios de los diferentes grupos que hay al interior del PRD, estoy percibiendo la posibilidad de una fractura en el PRD, un deslinde entre Marcelo Ebrard y López Obrador, porque Marcelo Ebrard, si quiere ser el candidato dentro de 6 años, no se puede meter en una aventura callejera. Si se mete en una aventura callejera, él sabe de antemano que muchas de las alianzas, de los acercamientos que había venido teniendo, se le van a fracturar y sus posibilidades se van a hacer más complicadas. Ha de ser un trago amargo para ellos, yo creo que tanto para López Obrador como para Andrés Marcelo. Yo pienso que aquí hay un problema muy serio y el problema es que Andrés Manuel López Obrador se ha quedado atrapado en su discurso. Se ha quedado atrapado en un discurso de triunfo antes de tiempo que no ha podido soportar con los números. Y ahora cuando yo veía a esos miles de jóvenes gritándole presidente, presidente, yo me preguntaba con honestidad, ¿yo qué haría para contestarle a estos que creen en mí y que me dicen presidente cuando ya sé que perdí? Esto yo creo que explica esta situación de frustración y este rostro crispado que indiscutiblemente estaba representando la lucha interna que el hombre estaba llevando a cabo. Ayer ya no era el hombre con el rostro torturado, ayer era el hombre con el rostro impasible de siempre, diciendo, quiero que me abran todas los paquetes, quiero que cuenten todas las boletas, porque hay 135,000 paquetes que no están correctos, pero no presentan ninguna de las pruebas que lógicamente se tienen que hacer. El PRD, decíamos, está entonces en esta circunstancia. En los próximos 2 días, o sea, eso va a ser tan rápido como en 2 días, en 2 días sabremos qué va a pasar. El movimiento que ahora parece comenzar a prender en la calle finalmente prenderá, y si prende, cuidado, porque siendo en la capital y siendo por jóvenes y siendo muchos de los jóvenes muy agresivos, quién sabe a dónde pueda llevar.
o no prenderá y entonces el escenario tendrá un perfil diferente. Lo sabremos muy rápidamente y esto va a marcar el destino del PRD. O el PRD irrumpe de aquí como una de las fuerzas políticas más importantes a nivel nacional, además con un gran respaldo internacional, o el PRD se nos colapsa y otra vez va a tener que comenzar, si no desde cero, cuando menos va a tener que comenzar desde el 7% de votantes que tenía en el pasado. Estado de Veracruz, se han unido los grupos del estado de San Luis Potosí, los grupos del Estado de México, que tradicionalmente rivalizaron en los últimos años y tuvieron dificultades entre ellos, creando las condiciones que precipitaron finalmente la caída del viejo sistema del Partido Revolucionario Institucional. Hoy, inspirados por algunos de los viejos militantes de este partido, han comenzado a crear nuevamente esta alianza que trata de alguna forma de revivir o de hacer una reedición de lo que fue la vieja familia revolucionaria, configurada desde luego con un esquema diferente. Y uno puede ver a los nietos de los dirigentes de hace muchos años colocados en posiciones importantes, ¿sí? El nieto del general Moreno Valle pues, es gobernador de Puebla, el nieto del licenciado Velasco es el actual gobernador, jovencito, gobernador del estado de Chiapas, y comienzan a buscarle, y son las viejas familias vinculadas al proceso político alrededor de la familia revolucionaria mexicana los que de repente vuelven a forjar esta alianza en la que es el núcleo del Estado de México y particularmente lo que queda del grupo Atlacomulco, lo que se ha convertido en el pivote sobre el que gira el proyecto que está manejando el Partido Revolucionario Institucional y en el que han colocado como figura representativa a Enrique Peña Nieto. Este es un elemento nuevo al interior del PRI. Los últimos procesos electorales del PRI, el del año 2000 y el año 2006, resultaron dolorosísimos fracasos derivados no solo de que la sociedad veía con resquemor el regreso al viejo sistema, sino derivados también de las pugnas internas en las que las camarillas que lanzaban a uno no eran respaldadas por los demás. Hoy de repente parece que se han creado las condiciones de un entendimiento y el entendimiento les está funcionando extraordinariamente bien. Me parece que son los que les pondríamos palomitas y lograron el éxito, lograron el propósito, lograron el triunfo. Viene ahora la parte más compleja. La parte más compleja es el pago de facturas a los diferentes grupos que han colaborado, y ahí no va a ser tan simple. Porque a diferencia de los otros partidos, en donde, sobre todo el Partido Acción Nacional, ahora en los 12 años que ha tenido el gobierno, pues ustedes han visto que cuando se muere el secretario de Gobernación, se truenan los dedos pensando, ¿y ahora a quién
Aquí si algo le sobra son nombres, y eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, porque como hay muchos que pueden ser, todos quieren ser, y en ese momento comienzan los codazos, empujones, y lo que parecía una fiesta en armonía puede acabar, como ha ocurrido ya en más de una ocasión, en un verdadero zafarrancho interno si no lo saben manejar con inteligencia. Habrá que ver cómo lo manejan. Por lo pronto, la pregunta es ¿a quién designará Peña Nieto como secretario de Gobernación? Hay el anuncio ominoso de que sería Osorio Chong, el exgobernador del estado de Hidalgo, que es una agente atrabiliaria. El personaje es totalmente conocido porque el día de las últimas elecciones en el estado de Hidalgo se metió a la casa de Xóchitl Gálvez, arrancó la laptop que tenía Xóchitl Gálvez y se la llevó con toda la información de las votaciones y de la campaña electoral que ese día tenía proceso electoral. De ese tamaño es el señor, es decir, está lejísimos de resultar un secretario de Gobernación para las condiciones que el país necesita. Las otras alternativas, bueno, pues comienza a hablarse de diferentes personajes, pero de diferentes personalidades que pudieran acomodarse, y la pregunta es, ¿con quién gobernará Peña Nieto? Y algunos dicen, ¿quién gobernará a Peña Nieto? Los malintencionados dicen, bueno, ¿quién es el ventrílocuo de esta elección? ¿Quién será el que hable por Peña Nieto? ¿Quién será? ¿Será el grupo de los viejos? ¿Serán los viejos los que estén diciéndonos el mensaje del pasado? ¿Serán los grupos jóvenes? ¿Nos estaremos enfrentando realmente a un grupo que ha entendido que las cosas han cambiado, que tiene que abrirse un escenario diferente, que este escenario diferente tiene que abandonar muchas de las viejas prácticas? La mera verdad no lo sabemos. Yo decía el lunes y lo vuelvo a repetir, tenemos que darles tiempo. A mí me parecería injusto hacer una condena, una descalificación desde ahora, solo porque son del PRI. Yo creo que tenemos que dar la oportunidad y ver qué proponen, ver quiénes son los funcionarios, quiénes son los que van a aparecer. Eso sin duda es uno de los factores inquietantes. Los estrategas del Partido Revolucionario Institucional demostraron una enorme capacidad de maniobra, demostraron ser más hábiles que los estrategas de sus partidos opositores. Sin embargo, a mí me parece que estos estrategas, así como los del PAN cometieron unos errores y los del PRD cometieron otros, los del PRI cometieron el gravísimo error de manejar de manera indiscriminada la compra del voto. Y esto en este momento se está convirtiendo en un escándalo internacional. Hoy, a nivel internacional, son más de 5 las organizaciones de comunicación que están manejando el asunto de Soriana, que están manejando el asunto de la venta de las tarjetas. Y por otro lado, si ustedes se meten al YouTube, ustedes van a encontrar cantidad de testimonios. Y yo estaba mirando hace un rato en la computadora la cantidad de testimonios que hay. Por ejemplo, las tiendas de Soriana, como si las hubiera arrasado la revolución, están vacías porque toda la gente llegó hoy a cambiar el valor de sus tarjetas que les dieron el día de la elección. Y entrevistan a las personas y le dicen, ¿y esta tarjeta? Dice, a mí me dieron 7 porque llevé 7 personas a votar. Y entonces con esto puedo comprar, y entonces, pero tenemos que gastarlas rápido porque termina el plazo. Dice, aunque algunas dicen que es de octubre, ya nos dijeron que si no las empleamos en las primeras horas, después las van a descontinuar. Y bueno, ¿y a usted por qué le dieron la tarjeta? Pues me la dieron por mi voto. O sea, la gente tan tranquila, tan tranquila. El fenómeno de la compra del voto es verdaderamente escandaloso. En el caso de Puebla es verdaderamente increíble.
las cantidades de dinero que se repartieron, y ahí compiten el PRI con el PRD. Decía Andrés Manuel López Obrador: quiero que me deslinden en la votación los votos que hayan sido comprados. Y yo decía, bueno, ¿y qué? ¿El voto comprado llevaba alguna marca? Y si llevaba alguna marca, distinguía entre los del PRI y los del PRD, porque los dos compraron. Entonces, ¿cuál es la protesta desde el punto de vista ético de tú compraste voto, pero como tú tenías más dinero, tú ganaste, ¿no? O sea, no es que yo cuestione el hecho, sino lo que cuestiono es que yo no tenía el dinero que tú sí tenías. En algunos de los pueblitos aquí cercanos de Puebla estuvieron repartiendo billetes de 500 pesos los del PRI para la compra de votos y los del PRD 300. Y había un señor que estaba contando muy feliz: es que yo le acepté a los dos, a mí me salió en 800. Y sensacional, lo que habla de una indiscriminada forma de repartición del dinero. Esto yo creo que debe preocuparnos a los mexicanos. A mí me parece que, al margen de los retruécanos políticos que hoy le quiera dar López Obrador, que no es ignorante de cómo funcionó su propio partido, me parece que es algo muy triste que en este país se resuelvan muchas de las opciones para elegir quién nos va a gobernar con dinero. El vender el voto me parece algo de lo más detestable. Uno de los periodistas presentaba en la televisión ayer, posiblemente muchos de ustedes lo vieron, el testimonio de que a la entrada de la Ciudad de México de repente comenzaron a salir muchachos con su credencial levantándola. Entonces él se detuvo y les dijo: ¿por qué traen la credencial? Con 200 pesos voto por quien usted quiera. Entonces uno dice, qué triste que la conciencia cívica sea la conciencia de voy a vender mi voto, ¿sí? En lugar de pensar la importancia que tiene el voto para ser puesto en la urna y proponer y plantear dentro de la sociedad un proyecto con el que yo me estoy identificando. Esto me parece que es tal vez la sombra más negativa del proceso electoral que podemos ver el día de hoy. Y me parece que, sinceramente, y sin ningún espíritu partidista, todos deberíamos protestar en las organizaciones sociales, en las universidades, en los medios de comunicación. Deberíamos protestar por la compra de los votos, porque esto es humillante, esto destruye la capacidad cívica de la sociedad y, en lugar de hacernos crecer como comunidad democrática, nos vuelve cada vez más dependientes de las oligarquías, que al final de cuentas son las que tienen los recursos para poder hacer funcionar las cosas a partir precisamente de la fórmula del dinero. El Partido Revolucionario Institucional, decíamos, tuvo aciertos importantes en su campaña, y hoy la prueba de fuego, la prueba de ácido, dicen todos, es la figura del presidente electo Peña Nieto, enfrentado ya como gobernante a una problemática bastante difícil y compleja, en la que él pareciera estar de entrada en una desventaja, porque, pues, por lo menos de lo que se le ha visto, no parece ser muy hábil en el manejo, por ejemplo, de la relación y sobre todo en el manejo de la información de los temas que un presidente tendría que poner sobre la mesa para poder hacer las cosas de mejor manera. Los asesoramientos, que sin duda los va a tener de primerísimo nivel, tiene gente muy valiosa. Sí, a mí me tiene muy impresionado Videgaray, que fue su jefe de campaña. Qué hombre más inteligente, qué tipo más desagradable, pero qué persona más inteligente, tipo brillante, seguramente metiéndose en el área donde él es especialista, le va a dar magníficos resultados, pero los asesores no pueden
estar junto al presidente todo el tiempo. Ahí va a ser una de las grandes pruebas de si la elección, una vez ganada, ahora con la figura que se ganó, es capaz de responder a la expectativa que la sociedad está generando en torno a este personaje. Porque sin duda, así como Vicente Fox en el año 2000 llegó levantando toda una serie de expectativas de la sociedad, tenemos que reconocer que Peña Nieto llega en unas condiciones semejantes. Las personas están esperando que lo que Peña Nieto ofreció lo cumpla. Oí yo en una entrevista de la televisión aquí en Puebla a una de las personas que votó por Peña Nieto, y entonces le pregunta a la periodista, ¿y por qué votó usted por Peña Nieto? Pues porque Peña Nieto dijo que se iban a acabar los pobres, y yo soy pobre. Dice, ¿y usted qué espera? Pues que ahora que llegue yo ya no sea pobre. O sea, esa visión simplista que a nosotros a veces nos resulta así como de chiste, si no es posible que alguien piense así, sí hay mucha gente que piensa que la llegada al poder de alguien, en este caso Peña Nieto, en el caso de Vicente Fox, en cuanto llega, creen que se va a producir un efecto mágico, que su sola presencia va a desaparecer fenómenos que venimos arrastrando hace siglos y que van a tardar muchos años finalmente en resolverse si realmente se quieren resolver. La expectativa es una expectativa muy grande. La perspectiva del Partido Revolucionario Institucional, políticamente hablando, es estupenda. Tienen, si no la mayoría suficiente en la Cámara de Diputados, tienen una mayoría extraordinaria que les va a permitir negociaciones muy importantes. Si Peña Nieto entiende el escenario, es probable que se pudiera incluso convocar a un pacto social político semejante al de la Moncloa. Es el momento de hacerlo, podría funcionar, podría darle con el equipo de Marcelo Ebrard, con los equipos que al interior del Partido de Acción Nacional comiencen a funcionar de nuevo, podría darle un bloque legislativo que sacara adelante las reformas que tanta falta le hacen al país, lo que automáticamente a él le levantaría su prestigio y al mismo tiempo le daría al país el impulso para comenzar a crecer. Es decir, las alternativas están ahí. Una visión que yo pienso equivocada de la política es creer que al final de la elección esto es el final del mundo. Al final de la elección las cosas siguen como el día anterior y los problemas están ahí para ser resueltos. Tenemos que manejar con habilidad las relaciones y las interacciones en la sociedad, pero la política es así y la democracia es de este tamaño. La democracia funciona con alguien que gana y alguien que pierde. Y el verdadero seguidor de la democracia entiende que a veces le toca ganar y a veces le toca perder, pero no por perder queda fuera del juego. Esto es como los partidos de fútbol en una liga de campeonato. Se puede ganar un partido, se puede perder, pero uno sigue jugando en la liga buscando siempre llegar al campeonato. Esto es el escenario político en el que nos encontramos el día de hoy. La gran incógnita es qué ocurrirá en los próximos días si López Obrador, como dijo ayer, está dispuesto a, primero, no reconocer los resultados y, segundo, a exigir lo que él no puede en este momento validar. Es decir, él no puede exigir la deslegitimación del proceso electoral sin presentar las pruebas suficientes para conseguirlo. Decía Sergio Aguayo el día de hoy en su editorial en el periódico Reforma, qué triste es ver a la izquierda reclamando agravios reales sin tener las pruebas con qué demostrarlos. Bueno, esto puede reducirse
a una confrontación verbal entre personajes que no llevará a ningún problema, o puede quererse resolver en la calle, y si se va a resolver en la calle, yo tengo el mal presentimiento de que esto puede acabar mal, porque los jóvenes, como yo los vi el día de ayer aquí en Puebla, están en una actitud que no es la actitud de decirle a la sociedad, ven y súmate conmigo. Están en la actitud de decir, tú que vas por la calle, ¿con qué derecho? Porque esta calle es mía. Y eso creo que no nos va a llevar a un escenario que sería positivo para todos. Pues creo que esta es la evaluación que me parece era importante hacer el día de hoy, reconocer que el proceso es un proceso que ha sumado el mayor número de votos en la historia, que tenemos toda una serie de posibilidades, que independientemente de cuál haya sido nuestro candidato, las opciones de la democracia siguen vigentes, y que el gran riesgo para la democracia estaría fundamentalmente en que pensáramos que las cosas no se resuelven en las urnas, sino las cosas se resuelven en las calles. Pues con esto terminamos nuestro análisis del día de hoy. No sé si hubiera alguna pregunta. Don Manuel, yo quisiera conocer, ¿fue el gobierno de Rafael Moreno Valle, fue el PAN o fue el vector de enfrentamiento que hay entre ambos personajes? Bueno, yo creo que en un escenario así no hay ganadores, pierden todos. Unos tal vez pierdan de manera más aparatosa y otros de manera un poco menos visible, pero al final de cuentas pierden todos. ¿Por qué? Porque las expectativas políticas del gobernador para su futuro giraban en torno a que él apareciera en un escenario que ya se preveía difícil del PAN, como el gobernador que había logrado levantar un escenario favorable a su partido. El único gobernador panista que lo logró es el de Sonora. Todos los demás, y comenzando por el de Puebla, pues no lo lograron. Entonces ahí pierde, ahí hay una pérdida. Pero quien pierde más es el Partido Acción Nacional, evidentemente, porque es el que resulta más rechazado por la sociedad. El hecho de que la gente no votara por el PAN para la presidencia es una muestra inequívoca de que el gran perdedor es el Partido Acción Nacional. Oigan, Manuel, Dime. por el otro lado, son los perdedores. Hay ganones involuntarios, de hecho hay algunos cadáveres que les dieron electroshocks. El caso de Javier López Zavala, que de entrada se deslinda de Marín, y él ayer me parece que dijo que él ganó que por él se ganó la elección. ¿Cómo quedan este tipo de personajes medio oscuros de la política poblana? Mira, lo que pasa es que los escenarios electorales, particularmente como el que estamos viviendo, con un gran triunfo de un partido, permiten que al interior de ese partido, como tú dices, de repente se abran los sarcófagos, surjan de ahí los cadáveres y lleguen a decir que han estado siempre en la primera fila, ¿no? Habrá que ver cuál es la respuesta de los grupos políticos que están operando al interior del PRI respecto de estas declaraciones y de estas opiniones, pero que el oportunismo se abre de manera sensacional, pues es evidente. Precisamente por la amplitud del triunfo es que muchos se cuelgan de él diciendo esto, en lo que a veces ni siquiera participaron, es lo que siempre había yo soñado. Y claro, pues ahí quedan, van a ser la pesadilla de muchos, eso sí te lo aseguro. Yo quisiera preguntarle también su opinión. Manuel Bartlett pasó a la historia de México como uno de los principales operadores de los fraudes en elecciones, y hoy reclama un fraude aquí en Puebla empujado por el gobernador. ¿Cuál sería su opinión en torno a este tema? ¿Conoces el dicho que dice machetazo a caballo de espadas? Eso fue lo que le pasó. El experto en fraudes se dice ahora víctima de un fraude, ¿no? Habrá que ver si lo puede probar. Él que es experto ha de saber por dónde. Que nos diga, ha de ser muy interesante, ¿no? Yo creo que podríamos ir a tomar apuntes de lo que nos diga. ¿Usted considera que sí podría? ¿Que sí podría haber fraude? ¿Que sí podría comprobar un fraude?
Bueno, yo lo veo muy difícil, no imposible, pero lo veo muy difícil. Lo que sí podría comprobar son las cuestiones de los dineros que circularon ahí, pero eso del PRI, eso le pega al PRI de manera directísima, ¿sí? Al final, Manuel Bartlett va a llegar al Senado por la vía plurinominal. Claro, por el PT. ¿Considera que podría tener algún trabajo bueno en favor de Puebla? Pues mira, yo te voy a decir mi opinión. Yo conocí a Bartlett personalmente y te puedo decir que es uno de los políticos mejor preparados y más capacitados que yo he conocido en mi vida. Pero este hombre ha perdido totalmente el sentido de la política y le ha entrado una especie de resentimiento que es lo que lo está orientando y guiando, y tú lo ves en sus declaraciones. Entonces, ojalá el Manuel Bartlett, que era un hombre con una gran visión política, volviera otra vez en este momento a aparecer, porque si esto es, yo creo que puede hacer muchas cosas buenas. Qué triste sería que un hombre con esta capacidad, gobernado por su amargura, acabara por echar a perder la oportunidad que tiene de hacer por Puebla muchas cosas, ¿no? Pero como capaz, te digo, de poquísimos políticos conozco yo tan capaces como Manuel Bartlett. Gracias, Manuel, buen día. Pásenle. En el caso de lo que, por lo que vota la sociedad, que es mucho de las propuestas que vendió Enrique Peña Nieto durante su campaña, ¿cómo cree que está ¿cómo cree que se debe abordar este problema? El problema del desempleo, el problema que muchas personas votaron por eso, ¿no? No, evidentemente, mira, una buena parte de la gente que vota por la esperanza de que lo que se está proponiendo se lleve a la práctica. Y ahí es donde, si Peña Nieto quiere responder a esta expectativa, va a tener que hacer una alianza, va a tener que hacer una coalición, porque es la única manera de garantizar, primero, que no se le traben las cosas en la Cámara de Diputados, y segundo, que estando ya autorizadas se puedan implementar inmediatamente y la gente se dé cuenta de que lo que se ofreció se está cumpliendo. Entonces, este es el gran reto que tiene Peña Nieto. Si Peña Nieto se deja atrapar por el fenómeno que acompañó a Felipe Calderón en los últimos 2 años de desencuentro permanente con la Cámara, el resultado va a ser igualito que el de Felipe Calderón, es decir, de frustración en frustración y de fracaso en fracaso. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias, muy amables.